estatua es de otra persona, es decir, es algo impresionante la idolatría que hay en este mundo. El cristiano toma todo por sentado. Hoy es el día del Santo Juan el Bautista. Y piensan que de verdad le están celebrando alguna ceremonia a Juan el Bautista y resulta que ni siquiera es así. Es de locos, hermanos. Y ya de por sí es idolátrico celebrarle fiestas a una persona que ha fallecido. Eso es bastante idolátrico. Aún y si esa persona está viva, por supuesto, no se puede tratar a ningún ser humano como si fuera Dios. Entonces, nosotros sabemos que en estas fiestas, a quienes se adoran, hablando de fiestas religiosas, son a demonios, como lo revela el Apocalipsis. Esto no es porque yo lo diga. Para aquellas personas que no son instruidas en el mundo espiritual bíblico, ¿ok? Porque aquí esto no es un arrebato evangélico de lo que dice el pastor y todo el mundo dice amén. Esto es lo que diga la Biblia. Y la Biblia nos dice que todas estas estatuas están regidas por demonios. Y aunque le pongan nombres bíblicos, la adoración sigue siendo la misma que se nos revela en el Viejo Testamento. Es decir, estas estatuas siguen siendo adoración a Baal, a Asera, a Astoret y a Refán, etcétera, aun y si le ponen nombres bíblicos. En el caso de Colombia, recordemos que el terremoto nefasto que azotó más de 5 ciudades en Colombia y muchos pueblos es el terremoto que ocurrió este 10 de agosto, es decir, en esta semana, justo después del video en donde les hablaba de que venía un remesón, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos en la tercera y cuarta generación, lo probamos bíblicamente hasta el cansancio y luego miremos lo que ha ocurrido, ¿verdad? Ahora, vamos a dar prueba de por qué ha pasado esto. Sobre todo, recordemos que el 10 de agosto se estaba celebrando la fiesta idolátrica del santo masónico San Lorenzo. No sé quién sea ese tal San Lorenzo, ¿verdad? Porque ni siquiera está en la Biblia el nombre. Como ya les he explicado, todos estos santos ni siquiera aparecen en la Biblia aun y cuando tengan el nombre. En este caso, ni siquiera tiene el nombre. Y recordemos que el Papa Francisco recibió una camiseta del equipo San Lorenzo con el número 33. ¿Ok? Pero aquí no para la cosa, ¿verdad? Es que esto es de locos, pero vamos con calma. La profecía nos está revelando que estos terremotos y estos desastres están ocurriendo por la idolatría rampante en las naciones, pero un punto adicional. Aquí es donde vamos a vincular lo que les dije al principio. ¿Por qué esto es diferente? La diferencia ahora es que estamos viendo una unión de iglesia y Estado. Aquí es donde algo distinto está pasando. El punto clave es este. El Apocalipsis nos revela que los moradores de la tierra blasfeman contra Dios. Eso dentro de un contexto en donde una autoridad civil usurpa la autoridad espiritual, que es lo que nos revela Apocalipsis 13. ¿Verdad, hermanos? Es decir, hay un gobernante que domina la tierra y que obliga a los otros gobernantes a que usurpen la autoridad espiritual de Jesús. Y quienes obedecen los decretos de este gobernante principal, que es la bestia, están blasfemando contra Dios, porque esta bestia blasfema contra Dios. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta es la bestia del Apocalipsis, que está probado ya que es el Papa de Roma. Y esto no porque yo lo diga, es algo que ya ha sido probado. ¿Y por qué? Porque el Papa de Roma es este gobernante que usurpa la autoridad de Dios, pero además ha llegado al punto de intentar cambiar la ley de Dios.
ha tratado de borrar el primero y segundo mandamiento y de cambiar el tercero, el cuarto, el noveno mandamiento. Y al mismo tiempo es el hombre de pecado, quien siendo un simple hombre pretende recibir la adoración que es solo para Dios. ¿Cómo recibe la adoración? Emitiendo decretos religiosos, siendo un poder civil y siendo un simple ser humano. Es decir, los seres humanos no pueden emitir decretos religiosos porque tenemos a un solo juez y a un solo dador de la ley en términos espirituales, que es Jesucristo. Las únicas leyes que pueden pasar los seres humanos son leyes civiles, en lo que tiene que ver en las relaciones entre seres humanos, pero no pueden inmiscuirse en las relaciones entre Dios y el ser humano. Y ahí es donde viene la blasfemia. Ahí es donde los gobernantes cometen el mismo error que cometió Herodes Agripa I, como lo vimos en el video pasado, a quien la multitud lo arengaba y le gritaba: voz de Dios y no de hombre. Es de locos, es una blasfemia. Y él lo aceptaba, agradado, feliz. Es un error terrible para cualquier gobernante. Si alguno de estos gobernantes llegara a oír este video, que se aperciba, que no cometa el mismo error de Herodes Agripa I. Es de locos. Pero además, este anticristo le ordena a los gobernantes de las naciones que pasen decretos religiosos. ¿Y quienes obedecen esos decretos religiosos? Blasfeman en contra de Dios porque están adorando al hombre y no a Dios. Cuando un gobernante usurpa la autoridad divina, se hace pasar por Dios siendo un simple hombre, recontra plop. Y luego nosotros vemos esta blasfemia de obedecer estos decretos religiosos que vienen de parte de gobernantes, lo cual es completamente absurdo. Jesús es el único rey, la única cabeza de la iglesia, y es el único que pasa decretos religiosos sobre la iglesia. Ningún gobernante puede hacerlo. ¿Cómo estamos viendo que está ocurriendo esta blasfemia, sobre todo en naciones como las de América, que se supone que deberían saber mejor, ¿verdad, hermanos? Porque son naciones establecidas como repúblicas laicas, con una separación de iglesia y Estado. Aquí es cuando América se distingue mucho de otros continentes como Europa o como África o las naciones de Asia, ¿verdad? Porque esto es algo muy característico de América. Y es que son naciones que son repúblicas laicas. Pero cuando el gobernante empieza a usurpar la autoridad de Dios, se empieza a configurar una teocracia. Y aquí es donde viene a darse la blasfemia, cuando el gobernante empieza a transformar su país de república a teocracia, para inducir a los ciudadanos de su nación a adorar los dogmas del Papa de Roma, inclusive como si fueran parte de las leyes de la nación. Ahí es donde se está presentando la blasfemia, se está gestando un terrible insulto hacia Dios. En este video vamos a ver cómo se ha dado esto y cómo ha desembocado en esos terremotos que han ocurrido, hermanos. Y yo no me puedo inventar esto, yo a las pruebas me remito. Recordemos que Maduro era un hombre que tenía una ideología comunista, ¿verdad, hermanos? Es decir, ustedes saben que el comunismo va ligado al ateísmo. Y básicamente esta idea del socialismo y del comunismo puede ser rastreada hasta la Revolución Francesa. Es desde ahí donde las personas empezaron movimientos de los trabajadores, de la libertad y la equidad,
que pueden ser vistas como socialistas, pero también esas ideas iban vinculadas a un cierto tipo de ateísmo, como lo hemos estudiado. Durante la Revolución Francesa se repudió al Dios del cielo debido a la gran corrupción de la Iglesia Católica. En esas épocas había un repudio hacia todo lo religioso y hacia todo lo que tenía que ver con Dios, de manera de que la mayoría de personas despreciaban la religión, la Biblia, y por eso se erigieron una nueva diosa llamada la diosa de la razón, pero igual terminaron haciendo lo mismo que hace la Iglesia Católica, es decir, se hicieron una estatua de la diosa de la razón y la llamaron diosa Columbia y empezaron a adorarla y básicamente se inventaron una nueva religión. Entonces Maduro, aunque él era católico, nosotros sabemos que este es un papel que él ha jugado en la escena mundial, en el cual se ha presentado como un gobernante socialista ateísta, y de esa manera así gobernó a la República de Venezuela como una república laica y socialista, donde por supuesto tenía que haber una separación entre la Iglesia y el Estado, porque por principio debe haberla. Y Maduro ejerció su perfil, su papel de gobernante que es socialista, y por eso esta separación de Iglesia y Estado se mantuvo durante todo el tiempo que él gobernó. Sin embargo, todos vimos cómo Donald Trump, quien pertenece a la Sociedad Vaticana Masónica de los Caballeros de Colón, y luego su ministro de Guerra, que pertenece a la Orden Masónica Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, decidieron remover de su cargo a Maduro. Aunque sabemos que todo es un show, seguramente Maduro está muy tranquilo en algún apartamento o en alguna parte de Estados Unidos, en fin, pero a la final Maduro fue removido porque era ateo y por supuesto que no permitía la unión de la Iglesia y el Estado, por lo menos en el perfil que él manejaba, para que ahora se estableciera un nuevo gobierno que debía ser totalmente opuesto a lo que era Maduro, aunque con todo y eso escogieron a alguien de la total confianza del presidente Maduro, lo cual no tiene lógica, pero como ya sabemos, esas personas un día son de izquierda, al día siguiente son de derecha, un día son católicos, al otro día son evangélicos, en fin. De manera de que esta señora que han puesto en el gobierno, la señora Delcy Rodríguez, asumió el cargo de presidente de Venezuela y empezó a transformar a Venezuela de una república laica a una teocracia católica, adoradora de muñecos y estatuas. Y aquí es donde esto empieza a ponerse interesante, hermanos, porque exactamente lo mismo ocurrió en Colombia, es decir, el paralelismo es de locos. Pero empecemos por Venezuela. Miremos esto. El presidente Maduro fue secuestrado el 3 de enero del 2026. Luego se posesionó la señora Delcy Rodríguez. La orden para ella: hacer un recorrido idolátrico por todos los santuarios católicos de la nación, por lo menos los más importantes, en una especie de peregrinación para restaurar la religión en la nación, ¿verdad? De esa forma, el 30 de marzo, la señora Delcy Rodríguez visitó a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Vaya usted a saber quién pepinos es la tal señora de la Candelaria, en la Biblia no aparece. Lo curioso es que también Delcy Rodríguez visitó tiendas donde venden las estatuas idolátricas, católicas, todo esto bajo su investidura de presidente, y eso revela básicamente que el dinero del gobierno